sepsis y shock séptico. La sepsis es una condición grave y potencialmente mortal. Se trata, en esencia, de una disfunción orgánica que ocurre cuando el cuerpo responde de forma descontrolada a una infección. Esta respuesta del sistema inmune, que en principio busca defendernos, termina siendo excesiva y daña nuestros propios órganos. Cuando esa situación se agrava aún más y aparece una hipotensión persistente, es decir, una presión arterial muy baja que no mejora a pesar de que se administre volumen adecuadamente, y además se necesita usar vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de los 65 milímetros G. Estamos hablando de un shock séptico. En estos casos, también suele haber un aumento en los niveles de lactato en sangre, lo que nos indica que hay una mala perfusión de los tejidos. En cuanto a la epidemiología, es un problema de salud pública importante. Se estima que afecta a unos 27 millones de personas cada año en el mundo. La incidencia está entre 100 y 400 casos por cada 100 habitantes por año, y lamentablemente ha ido en aumento en las últimas 3 décadas. La mayoría de los casos ocurren en personas mayores de 65 años, lo cual tiene sentido, porque son pacientes que suelen tener más comorbilidades y un sistema inmune más debilitado. Respecto a las causas, la sepsis puede originarse a partir de distintos focos infecciosos, pero los más frecuentes son 3. El foco pulmonar, por ejemplo, en una neumonía, el foco abdominal como una peritonitis o una infección de algún órgano intraabdominal, y el foco urinario como una infección urinaria o una pielonefritis. Ahora bien, los microorganismos que causan la sepsis pueden variar mucho dependiendo del entorno. No es lo mismo un paciente internado en terapia intensiva que uno ambulatorio. De hecho, en aproximadamente la mitad de los casos, ni siquiera se logra identificar cuál fue el patógeno causante. Entre los agentes más frecuentes, tenemos primero a las bacterias gram negativas, que representan más o menos el 40% de los casos. Ejemplos típicos son Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas o Enterobacter. Luego vienen las gram positivas, que causan cerca del 30% de los casos, incluyendo bacterias como Staphylococcus aureus, los estafilococos coagulasa negativos, Enterococcus y Streptococcus pneumoniae. Un 10% de los casos se deben a bacterias anaerobias, como Bacteroides o Clostridium perfringens. También hay casos causados por hongos, principalmente Candida y Cryptococcus, que representan cerca del 5%. Los virus y los protozoarios son responsables de un porcentaje menor, alrededor del 5% cada uno. En el caso de los virus, podemos encontrar, por ejemplo, el virus de la influenza H1N1, el virus de Epstein-Barr o enterovirus. Entre los protozoarios están Plasmodium giardia lamblia, Entamoeba histolítica y Trypanosoma cruzi. Finalmente, hay un grupo de pacientes en los que la sepsis se debe a infecciones mixtas, es decir, provocadas por más de un tipo de microorganismo al mismo tiempo. Esto ocurre en alrededor del 5% de los casos y suele ser más frecuente en pacientes inmunocomprometidos o con cuadros clínicos más complejos. Vamos a hablar ahora de la fisiopatología de la sepsis. En condiciones normales, cuando un microorganismo invade el cuerpo, el sistema inmunológico responde de manera ordenada y localizada. Lo hace mediante la activación de células inmunes y la liberación de sustancias como las citocinas, que buscan controlar la infección en su lugar de origen, sin generar una inflamación sistémica importante. Sin embargo, en la sepsis, esta respuesta pierde el control y se vuelve desorganizada y excesiva.
Esto ocurre por una combinación de factores propios del huésped como la edad avanzada, inmunosupresión, desnutrición o predisposición genética y del microorganismo, en particular su capacidad de causar daño, es decir, su virulencia. Como resultado, la infección se disemina y se desencadena una respuesta inflamatoria sistémica masiva. Esta respuesta, lejos de proteger al organismo, comienza a dañar tejidos y órganos, alterando profundamente la fisiología y llevando a una disfunción orgánica múltiple. La base de esta disfunción orgánica es la hipoxia tisular, es decir, la falta de oxígeno a nivel celular. Esta hipoxia se produce por tres mecanismos principales. Primero, la vasodilatación sistémica. Componentes de los microorganismos, como las endotoxinas de las bacterias gram-negativas, activan el endotelio vascular. Esto estimula la liberación de óxido nítrico y otras sustancias como la histamina, que provocan una dilatación generalizada de los vasos sanguíneos. Como consecuencia, gran parte del volumen sanguíneo se desvía hacia la periferia, dejando con menor perfusión a órganos vitales como el corazón, el cerebro o los riñones. Además, al disminuir la resistencia vascular sistémica, el flujo sanguíneo se vuelve más rápido, lo que dificulta un intercambio adecuado de oxígeno. Segundo, el aumento de la permeabilidad capilar. Las células inmunes activadas como neutrófilos y macrófagos liberan citocinas proinflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa, TNF, alfa e interleucina 1. Estas sustancias lesionan el endotelio, haciendo que los vasos capilares se vuelvan más permeables. Esto permite la salida de líquidos hacia los tejidos, lo que se conoce como paso al tercer espacio, disminuyendo el volumen circulante efectivo y comprometiendo aún más la perfusión. Tercero, el estado procoagulante. El daño endotelial también estimula la expresión del factor tisular, iniciando la cascada de coagulación. Esto puede conducir a una coagulación intravascular diseminada, o SID, en la que se forman microtrombos en la circulación. Estos trombos obstruyen los vasos pequeños y agravan la hipoperfusión y la hipoxia tisular. A nivel metabólico, todo este cuadro lleva a que las células, al no disponer de oxígeno suficiente, recurran al metabolismo anaeróbico. Como resultado, se acumula ácido láctico, lo que genera una acidosis metabólica que agrava aún más el compromiso celular y orgánico. Las consecuencias clínicas son múltiples y afectan a casi todos los sistemas. A nivel cardiovascular, puede haber disfunción miocárdica, con un corazón que ya no logra mantener un gasto efectivo. En los pulmones se produce edema, hipoxemia y aumento de la presión pulmonar. En el sistema nervioso hay alteraciones del sensorio, desde confusión hasta coma. En los riñones, la hipoperfusión lleva a una insuficiencia renal, con oliguria o incluso anuria. El hígado puede desarrollar insuficiencia y el intestino puede presentar ulceraciones y pérdida de la función de barrera, facilitando el paso de bacterias a la sangre. En cuanto a los parámetros hemodinámicos típicos de la sepsis, suele observarse una taquicardia marcada, con una presión arterial media menor o igual a 60 mmHg. El gasto cardíaco, paradójicamente, puede estar aumentado, como un intento del organismo por compensar la vasodilatación, pero la resistencia vascular sistémica suele estar muy reducida. Y lo más crítico, tanto la oferta como el consumo de oxígeno en los tejidos están disminuidos, perpetuando el daño celular. Signos y síntomas clínicos de la sepsis. Desde el punto de vista clínico, la sepsis se presenta con una variedad de manifestaciones, muchas de ellas inespecíficas, pero que reflejan el compromiso sistémico del paciente. Entre los signos generales más comunes se encuentran la fiebre o, en algunos casos,
La hipotermia. Los escalofríos y temblores pueden acompañar el inicio del cuadro. Es frecuente observar taquicardia y taquipnea. Esta última puede progresar a una hiperventilación que desencadena una alcalosis respiratoria. La hipotensión es otro hallazgo clave, muchas veces persistente, que puede evolucionar hacia shock séptico. A nivel neurológico, puede haber alteraciones del estado mental, desde confusión y letargia, hasta desorientación o agitación franca. La perfusión periférica suele estar comprometida, manifestándose como acrocianosis, con extremidades frías y azuladas. También pueden presentarse lesiones cutáneas como petequias o equimosis, e incluso necrosis isquémica en dedos o zonas distales en casos severos. Las hemorragias, sobre todo si hay coagulopatía, son posibles. El compromiso orgánico específico varía según el órgano afectado. A nivel pulmonar, puede observarse cianosis. En los riñones es común la aparición de oligoanuria. El hígado puede presentar signos de insuficiencia hepática como ictericia. En el sistema cardiovascular puede evidenciarse un síndrome de bajo gasto o congestión. El tracto gastrointestinal puede responder con diarrea, debido a la hipoperfusión o al compromiso de la barrera intestinal. ¿Qué es el Q-SOFA? El Q-SOFA o Quick SOFA es una herramienta clínica desarrollada para identificar rápidamente a pacientes adultos con sospecha de infección que podrían estar en riesgo de sepsis, especialmente fuera del ámbito de cuidados intensivos. Se diseñó para ser simple, sin necesidad de análisis de laboratorio, lo que lo hace aplicable en urgencias, salas generales o consultorios. Este índice se validó en 2016 a partir de un estudio internacional, con más de 148.000 pacientes de 16 países. Su principal objetivo es predecir la mortalidad hospitalaria en pacientes con infección y ayudar a decidir quién debe ser monitoreado más estrechamente o derivado a cuidados críticos. ¿En qué se basa? El Q-SOFA evalúa 3 parámetros clínicos fácilmente observables. Alteración del estado mental, puntaje de Glasgow menor de 15, frecuencia respiratoria, mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros G. Cada uno de estos parámetros suma un punto si está presente, por lo que el puntaje total va de 0 a 3. ¿Cuándo se utiliza el Q-SOFA? Está indicado en pacientes mayores de 18 años con sospecha o diagnóstico de infección que no se encuentran en unidades de terapia intensiva. Se usa como una herramienta de detección rápida para identificar a aquellos en riesgo de deterioro clínico o muerte. ¿Por qué usar Q-SOFA? Porque permite detectar infecciones graves con alto riesgo de mortalidad, priorizar pacientes que necesitan vigilancia intensiva o traslado a UCI, guiar decisiones clínicas tempranas sin depender de pruebas de laboratorio, interpretación de resultados. Un puntaje de 0 o 1 indica bajo riesgo de mortalidad hospitalaria. Un puntaje de 2 o 3 indica un riesgo significativamente aumentado de muerte entre 3 y 14 veces mayor. Además, estos pacientes suelen requerir estancias prolongadas en terapia intensiva si son hospitalizados. Limitaciones del Q-SOFA. Es importante señalar que no es una herramienta diagnóstica definitiva para sepsis. No, evalúa la respuesta al tratamiento. Puede repetirse en el tiempo si hay cambios clínicos. No está incluido en las recomendaciones principales de la Surviving Sepsis Campaign 2017 como método inicial de detección. ¿Qué hacer ante un Q-SOFA positivo? Un resultado positivo, 2 o más puntos, no diagnostica sepsis por sí mismo
pero indica un alto riesgo de complicaciones. En estos casos, se debe monitorear estrechamente al paciente, evaluar signos de disfunción orgánica, realizar el score SOFA completo, no iniciar antibióticos de amplio espectro únicamente en base al Q-SOFA. Es necesario integrar el cuadro clínico completo y si el Q-SOFA es negativo, un resultado menor a 2 no excluye la sepsis, especialmente si el paciente está inestable. Se recomienda repetir la evaluación ante cualquier cambio clínico. Conclusión. El Q-SOFA es una herramienta útil, rápida y práctica para identificar pacientes con infección potencialmente grave fuera de UCI. Sin embargo, no sustituye la evaluación clínica completa ni el juicio médico. Su verdadero valor radica en ser una señal de alarma que, si se interpreta correctamente, puede salvar vidas al favorecer una intervención precoz. El SOFA, o Sequential Sepsis-Related Organ Failure Assessment, es un sistema de puntuación clínica desarrollado para evaluar la disfunción orgánica progresiva en pacientes críticamente enfermos, especialmente aquellos con sospecha o diagnóstico de sepsis. Su objetivo principal es cuantificar el grado de afectación de los órganos y, a partir de ello, estimar la mortalidad hospitalaria. Aunque fue concebido para su uso en unidades de cuidados intensivos, también puede aportar información valiosa durante la evolución clínica de los pacientes en otros contextos hospitalarios. Este score fue desarrollado a partir de un estudio internacional en el que participaron más de 1.400 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos de distintos países. Fue posteriormente validado en Bélgica. Su principal impulsor fue el Dr. Jean-Louis Vincent, médico intensivista y profesor de la Universidad Libre de Bruselas. El SOFA se basa en la evaluación de 6 sistemas fisiológicos: la oxigenación pulmonar, el recuento de plaquetas, la bilirrubina total como marcador de función hepática, la presión arterial media y el uso de drogas vasoactivas como indicador de función cardiovascular, los niveles de creatinina o la diuresis como reflejo de función renal y el estado neurológico medido a través de la escala de coma de Glasgow. Cada uno de estos parámetros se puntúa del 0 al 4 dependiendo de su nivel de alteración. Por ejemplo, en el caso de la oxigenación, se analiza la relación PaO2, FiO2, obtenida de una gasometría arterial. Cuanto más baja sea esta relación, más puntos se otorgan, indicando peor función pulmonar. En cuanto a la coagulación, se valora el número de plaquetas. Recuentos más bajos reflejan mayor severidad. La bilirrubina sérica total evalúa el estado hepático y valores elevados indican disfunción. En el sistema cardiovascular se considera la presión arterial media y si el paciente requiere vasopresores como dopamina, noradrenalina o adrenalina en diferentes dosis. Para la función renal, se utiliza la creatinina sérica y el volumen de orina en 24 horas. Una disminución significativa en la diuresis o un aumento de la creatinina conlleva más puntuación. Finalmente, el estado neurológico se mide por la escala de coma de Glasgow. Cuanto menor sea el puntaje, mayor la disfunción. Una vez evaluados los 6 sistemas, se suman los puntos y se obtiene un puntaje total. A medida que este aumenta, también lo hace la probabilidad de mortalidad. Una puntuación baja, entre 0 y 1, indica un riesgo muy bajo de muerte, mientras que valores superiores a 10 se asocian con tasas de mortalidad muy elevadas. En particular, en pacientes con infección confirmada o sospechada, un SOFA igual o mayor a 2 ya es suficiente para considerar que están en un estado de sepsis. Este score no solo es útil al momento del ingreso del paciente en cuidados intensivos,
sino que también debe reevaluarse periódicamente, idealmente cada 24 a 48 horas para monitorear la evolución. Un aumento de 2 o más puntos en cualquier reevaluación se asocia con una mayor mortalidad. Es importante tener en cuenta que el SOFA tiene limitaciones. No debe usarse como único criterio para evaluar la eficacia de un tratamiento ni para tomar decisiones clínicas de forma aislada. En pacientes sedados o intubados, el puntaje de Glasgow debe estimarse en función de cómo se esperaría que estuvieran sin sedación, lo que puede introducir cierta subjetividad. Además, no reemplaza la evaluación clínica integral del paciente. A pesar de sus limitaciones, el SOFA es una herramienta muy útil para identificar de manera objetiva el deterioro clínico, facilitar el seguimiento estructurado, orientar decisiones terapéuticas y comunicar el pronóstico de manera fundamentada, tanto al equipo médico como a los familiares. Su uso adecuado permite mejorar la calidad del cuidado en pacientes con infecciones graves y disfunción orgánica. En resumen, el SOFA no es un marcador de éxito terapéutico, pero sí una guía confiable para evaluar el grado de compromiso sistémico, estimar la mortalidad y ayudar a tomar decisiones basadas en evidencia clínica. El diagnóstico de sepsis se aborda de manera estructurada y por pasos, siguiendo las recomendaciones actuales del Consenso Internacional Sepsis 3. Todo comienza con la sospecha clínica en un paciente que presenta signos de infección, fiebre, deterioro del estado general o alteraciones hemodinámicas inexplicables. En este contexto, el primer paso es aplicar el QSOFA, una herramienta rápida que permite identificar pacientes con alto riesgo de mala evolución, especialmente fuera de la unidad de cuidados intensivos. El QSOFA considera 3 parámetros clínicos sencillos. Un nivel de conciencia alterado, reflejado por un puntaje en la escala de Glasgow menor de 15, una frecuencia respiratoria igual o superior a 22 respiraciones por minuto y una presión arterial sistólica igual o inferior a 100 mmHg. La presencia de al menos 2 de estos 3 criterios sugiere un alto riesgo de complicaciones y obliga a una evaluación más profunda. Si solo uno está presente, se debe observar estrechamente al paciente, buscando signos clínicos de disfunción orgánica o reevaluando periódicamente. Cuando el paciente cumple criterios de QSOFA o hay sospecha clínica fuerte, se avanza al segundo paso, que consiste en calcular el SOFA completo. Este score evalúa 6 sistemas orgánicos clave. El respiratorio mediante la relación PaO2, FiO2 obtenida en la gasometría arterial, el sistema hematológico a través del recuento de plaquetas, la función hepática valorada por los niveles de bilirrubina total, el sistema cardiovascular evaluado por la presión arterial media y la necesidad de vasopresores, el estado renal según los niveles de creatinina y la diuresis, y el estado neurológico, nuevamente estimado mediante la escala de coma de Glasgow. Si el puntaje total del SOFA es igual o mayor a 2, se considera que existe disfunción orgánica y, por lo tanto, el paciente cumple criterios de sepsis según la definición actual. Este puntaje puede calcularse desde el ingreso del paciente o en cualquier momento de la evolución, y un aumento de 2 puntos respecto al estado basal se asocia con un incremento significativo en la mortalidad. El tercer paso consiste en determinar si el paciente presenta choque séptico, una forma más grave de sepsis. Para ello, se debe responder a una pregunta crítica. ¿El paciente requiere vasopresores para mantener una presión arterial media igual o superior a 65 mmHg? Y además, tiene un lactato sérico mayor de 2 mol. Pese a una adecuada reposición de volumen. Si la respuesta es afirmativa, se está ante un caso de choque séptico, una emergencia médica con alto riesgo de muerte.
La elevación del lactato indica hipoperfusión tisular, mientras que la necesidad de vasopresores refleja una falla cardiovascular avanzada. En paralelo a estos pasos, deben solicitarse exámenes complementarios para confirmar el diagnóstico, evaluar el grado de compromiso multiorgánico y determinar el foco infeccioso y el agente causal. Entre los estudios de laboratorio básicos siempre deben incluirse el hemograma, coagulograma, pruebas de función renal y hepática, electrolitos, glucemia, albúmina, marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y la procalcitonina, lactato sérico, gasometría arterial y un examen de orina completo. Estos permiten identificar leucocitosis o leucopenia, trombocitopenia, alteraciones en la coagulación, elevación de creatinina o urea, hiponatremia, transaminasas elevadas, hipoalbuminemia, acidosis metabólica, entre otros. También es esencial realizar estudios microbiológicos, idealmente antes de iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Los hemocultivos son fundamentales y deben tomarse al menos 2 o 3 muestras de diferentes sitios. Dependiendo del contexto clínico, se pueden requerir cultivos de orina, líquido cefalorraquídeo, secreciones respiratorias, líquidos cavitarios, como pleural, peritoneal, sinovial, o cultivos de dispositivos invasivos, como catéteres venosos. Finalmente, los estudios de imagen son clave para localizar el foco infeccioso. Una radiografía de tórax puede evidenciar una neumonía. Una ecografía abdominal puede sugerir colecistitis. Y una tomografía puede revelar abscesos ocultos o procesos infecciosos profundos en tejidos blandos, sistema nervioso central u órganos internos. En conjunto, este enfoque diagnóstico, paso a paso Q-SOFA, SOFA y evaluación hemodinámica permite una identificación temprana, estratificación del riesgo y toma de decisiones terapéuticas informadas, lo cual es vital para mejorar el pronóstico de los pacientes con sepsis y choque séptico. Las complicaciones de la sepsis pueden ser múltiples y graves, afectando diversos órganos y sistemas del cuerpo. Entre las más frecuentes se encuentra la insuficiencia cardíaca, que puede desarrollarse como consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica, la hipoperfusión sostenida o el uso prolongado de vasopresores. También es común la insuficiencia respiratoria aguda, especialmente cuando se manifiesta como el síndrome de distrés respiratorio agudo, SDRA. Una entidad que representa una complicación temida y frecuente en pacientes críticos. El compromiso renal puede manifestarse como una falla renal aguda, que muchas veces requiere soporte con terapia de reemplazo renal. El hígado, por su parte, también puede afectarse, ya sea por hipoperfusión o por la liberación masiva de citocinas, desarrollando una insuficiencia hepática que agrava el pronóstico. En algunos pacientes, el sistema de coagulación se activa de forma inadecuada, generando un cuadro de coagulación intravascular diseminada, CIVD, que puede evolucionar hacia sangrados, trombosis y disfunción multiorgánica. El sistema nervioso central tampoco está exento de complicaciones. El estado de conciencia puede deteriorarse progresivamente, no solo por efectos directos de la sepsis o la hipoperfusión cerebral, sino también por el uso de sedantes, trastornos metabólicos o infecciones del sistema nervioso central. Cuando estos procesos no se detectan ni se tratan a tiempo, pueden culminar en una falla multiorgánica, situación crítica que se asocia con una alta mortalidad. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, es esencial tener en cuenta otras patologías graves que pueden simular un cuadro séptico. Algunas condiciones cardiovasculares como la miocarditis, la pericarditis
o incluso un infarto agudo de miocardio pueden presentar fiebre, alteraciones hemodinámicas y biomarcadores elevados. También es crucial considerar el tromboembolismo pulmonar, la pancreatitis aguda o la insuficiencia suprarrenal, especialmente si hay hipotensión persistente sin una fuente infecciosa clara. Entre las infecciones que deben descartarse como focos o como imitadoras del cuadro séptico están las infecciones urinarias altas como la pielonefritis, las infecciones del sistema nervioso central como la meningoencefalitis y las infecciones osteoarticulares como la osteomielitis o la artritis séptica. No deben olvidarse entidades como la endocarditis infecciosa, la neumonía, las celulitis extensas, las hepatitis infecciosas, los abscesos intraabdominales o hepáticos, ni las enfermedades ginecológicas como la pelviperitonitis o la enfermedad inflamatoria pélvica. En casos más raros, se deben considerar patologías como la mediastinitis, algunas neoplasias, la hipertermia maligna o las infecciones fúngicas invasivas, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Respecto al pronóstico, la sepsis sigue siendo una de las principales causas de mortalidad hospitalaria en todo el mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, figura entre las 10 primeras causas de muerte. Los estudios muestran que la mortalidad puede alcanzar el 26% dentro de los primeros 14 días del diagnóstico y ascender hasta el 42% al cumplir los 28 días. Esta mortalidad varía según el microorganismo involucrado, siendo especialmente alta cuando se trata de infecciones por Pseudomonas aeruginosa, Cándida spp o en infecciones mixtas con múltiples patógenos. La puntuación SOFA, como herramienta de evaluación de disfunción orgánica, también guarda una estrecha relación con la mortalidad. Una puntuación baja, de entre 0 y 6 puntos, se asocia con una mortalidad inferior al 10%. Cuando el SOFA se encuentra entre 7 y 9, el riesgo aumenta hasta un 15-20%. Con puntajes de 10 a 12, la mortalidad puede llegar al 50%, y cuando se supera un puntaje de 13 o 14, el riesgo se eleva a un 60%. Finalmente, una puntuación igual o superior a 15 se correlaciona con una mortalidad superior al 80-90%. Más allá del episodio agudo, incluso aquellos pacientes que sobreviven a la sepsis suelen experimentar secuelas significativas. Muchos enfrentan un deterioro persistente en su calidad de vida, afectación funcional, dependencia de cuidados y una reducción importante en la sobrevida a 5 años, en comparación con la población general. Por eso, el enfoque terapéutico no debe centrarse solo en la fase aguda, sino también en el seguimiento posterior y la rehabilitación del paciente sobreviviente. El tratamiento de la sepsis debe iniciarse de forma inmediata, ya que se trata de una emergencia médica en la cual cada minuto cuenta. Según las recomendaciones actualizadas por la Surviving Sepsis Campaign en 2018, el manejo debe guiarse por un conjunto de intervenciones críticas conocidas como el paquete de 1 hora. Este conjunto de medidas debe aplicarse en los primeros 60 minutos desde la sospecha diagnóstica, con el objetivo de reducir la alta mortalidad asociada a esta condición. Una de las primeras acciones consiste en la medición del lactato sérico. Este marcador bioquímico permite detectar hipoperfusión tisular incluso cuando no hay signos clínicos evidentes. Un lactato elevado indica que los tejidos están recibiendo un aporte inadecuado de oxígeno, lo que obliga a las células a recurrir al metabolismo anaerobio, generando lactato como subproducto. Además, su monitorización seriada permite evaluar la respuesta a las medidas terapéuticas antes de administrar antibióticos. Es esencial tomar muestras para cultivos. Esto incluye, como mínimo, 2 a 3 hemocultivos obtenidos de sitios distintos y otros cultivos dirigidos según el foco sospechado, como orina, secreciones respiratorias
líquido cefalorraquídeo u otros líquidos estériles. Esta estrategia no solo facilita la identificación del agente causal, sino que también permite ajustar posteriormente el tratamiento antimicrobiano de forma más específica. Una vez obtenidas las muestras, debe iniciarse de inmediato la terapia antibiótica empírica de amplio espectro. Este paso no debe retrasarse bajo ninguna circunstancia, ya que cada hora de demora en la administración de antibióticos se asocia con un aumento significativo de la mortalidad. La elección del esquema empírico dependerá del perfil del paciente, incluyendo factores como inmunocompromiso, comorbilidades, dispositivos invasivos y antecedentes de infecciones previas o colonización por bacterias multiresistentes. Se deben seleccionar antibióticos que cubran los patógenos más probables y que tengan buena penetración en el sitio de la infección. En general, la duración del tratamiento es de 7 a 10 días, salvo en infecciones complicadas o pacientes inmunosuprimidos, donde puede requerirse un manejo más prolongado. Al mismo tiempo, es fundamental iniciar una reposición volémica agresiva, especialmente en pacientes con hipotensión o lactato mayor o igual a 12 mol. Esta reanimación se realiza con soluciones cristaloides, administrando 30 ml por kilogramo de peso corporal de forma rápida. Actualmente, se prefiere el uso de Ringer lactato, debido a que su composición más fisiológica evita alteraciones como la acidosis hiperclorémica, que puede producirse con el uso excesivo de solución salina. En aquellos casos en los que, a pesar de una reanimación adecuada con fluidos, la presión arterial media no alcanza los 65 milímetros G, se debe iniciar vasopresores de forma inmediata. La norepinefrina es el agente de primera elección, administrada mediante infusión continua en dosis tituladas según respuesta. Si no se logra el objetivo de presión con dosis moderadas, se pueden añadir otros agentes como vasopresina o epinefrina. En situaciones de bajo gasto cardíaco o evidencia de hipoperfusión persistente, puede considerarse el uso de dobutamina como inotrópico. Sin embargo, este último debe utilizarse con precaución en pacientes con alto riesgo de arritmias. Cada una de estas intervenciones tiene un propósito específico y vital en la fisiopatología de la sepsis. Medir el lactato permite detectar hipoperfusión oculta. Los cultivos posibilitan un tratamiento más dirigido. Los antibióticos administrados de manera temprana mejoran la supervivencia. La reposición de volumen restaura la perfusión tisular. Y los vasopresores sostienen la circulación en casos de shock. En conjunto, estas medidas buscan no solo salvar la vida del paciente en el corto plazo, sino también prevenir la progresión a falla multiorgánica y mejorar el pronóstico a largo plazo. Segundo paso: control clínico y cuidados generales en el manejo de la sepsis. Tras la implementación del paquete inicial de 1 hora, el segundo paso en el tratamiento de la sepsis se centra en la reevaluación constante del estado hemodinámico del paciente y en la implementación de cuidados de soporte multidisciplinarios. Se deben administrar nuevos volúmenes de cristaloides en función de la respuesta del paciente, evaluando parámetros como la presión arterial, frecuencia cardíaca, variación de la presión del pulso, volumen sistólico, presión venosa central, PVC, y la saturación venosa central de oxígeno SbCO2. Además, debe realizarse una segunda medición de lactato dentro de las primeras 6 horas, con el objetivo de alcanzar un valor inferior a 2 memol L o una reducción del 20% respecto al valor inicial. Una prioridad en este punto es la identificación y el control del foco infeccioso. Esto implica la búsqueda activa del origen de la infección, así como la adopción de medidas específicas como el drenaje de abscesos, la descompresión de vías biliares en casos de colangitis, el desbridamiento de tejidos infectados y la retirada de catéteres sospechosos de estar colonizados. En casos de anemia significativa,
se indica transfusión de concentrado de hematíes si la hemoglobina es menor a 7 gdl, con el objetivo de mantenerla entre 7 y 9 gdl. En cuanto a la transfusión plaquetaria, se indica si el recuento es menor o igual a 10 mm3, incluso sin sangrado, o si es menor o igual a 20 mm3 y hay riesgo hemorrágico. En pacientes con sangrado activo o con procedimientos quirúrgicos programados, la indicación se amplía a recuentos menores a 50 mm3. Los corticoides, como la hidrocortisona, se reservan para el manejo del shock séptico refractario, es decir, en pacientes con hipotensión persistente, a pesar de una adecuada resucitación con fluidos y uso de vasopresores. Se recomienda hidrocortisona a una dosis total de 200 mg diarios, ya sea en infusión continua o en bolos de 50 mg cada 6 horas. La necesidad de ventilación mecánica debe evaluarse en presencia de insuficiencia respiratoria, con parámetros como una PaO2 menor a 60 mmHg, una PCO2 mayor a 55 mmHg, frecuencia respiratoria mayor de 35 RPM o compromiso del estado de conciencia. En estos casos, se debe aplicar una estrategia de ventilación protectora, utilizando volúmenes corrientes bajos, 6 ml, kilogramos de peso ideal, presión de plató menor de 30 cmH2O y presión de conducción menor de 15 cmH2O. En pacientes con SDRA grave, definidos por una relación PaO2, FiO2, menor a 150 con una FiO2 superior al 60%, se recomienda el uso de posición prona. Asimismo, se debe mantener la cabecera elevada entre 30 y 45 grados para prevenir broncoaspiración y neumonía asociada a ventilación mecánica. Como medida preventiva, se indica la profilaxis de úlcera por estrés con bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones, como omeprazol intravenoso. También se debe implementar profilaxis para trombosis venosa profunda. Se recomienda el uso de enoxaparina 40 mg subcutánea una vez al día o heparina no fraccionada 5000 U cada 8-12 horas, especialmente en pacientes con insuficiencia renal. En caso de contraindicaciones, se deben emplear métodos mecánicos como medias de compresión o dispositivos neumáticos. El control de la glucemia debe mantenerse entre 80 y 180 mgdl. Se realiza monitoreo con dextrostix cada 4 horas y se ajusta la insulina regular de acuerdo al valor registrado. En casos de hipoglucemia, 80 mg/dl, se administra glucosa hipertónica al 50%. En presencia de insuficiencia renal aguda, puede requerirse hemodiálisis, ya sea continua o intermitente, dependiendo del estado clínico. En cuanto al uso de bicarbonato de sodio, está contraindicado si el pH es mayor a 7,15. Si el pH cae por debajo de 7,15, se puede administrar una solución que contenga 50 mEq/L de NaCO3 al 8, 4% y 10 mEq/L de KCl al 10% en 200 ml de agua destilada durante 2 horas. En casos más severos, con pH menor a 6, 9, se duplica el volumen total y se repite la dosis hasta lograr un pH mayor a 7. La monitorización continua es fundamental. Se debe realizar seguimiento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, no invasiva o invasiva, cada 15 minutos, saturación de oxígeno y temperatura. También es necesario iniciar fisioterapia motora y respiratoria precozmente para prevenir complicaciones por inmovilidad. La alimentación debe iniciarse tan pronto como el estado clínico lo permita, idealmente dentro de las primeras 24 horas. Se comienza con una dieta hipocalórica,
aproximadamente 500 cal día, incrementándola progresivamente. Se prefiere la vía oral. Si no es posible, se recurre a alimentación enteral mediante sonda. Se evita la nutrición parenteral en la primera semana. La composición calórica ideal incluye 60% de hidratos de carbono, proteínas entre 1 y 2 G, kilo G, día y el resto en lípidos. Todos los pacientes con sepsis deben ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos, UCI. El seguimiento clínico debe ser multidisciplinario y mantenerse durante toda la internación. Es fundamental realizar exámenes complementarios según evolución y mantener una comunicación continua con los familiares, explicando el plan terapéutico en las primeras 72 horas. Tras el alta, se recomienda control ambulatorio regular. Finalmente, un ejemplo de prescripción hospitalaria para un paciente de 40 años, 70 kilogramos, con sepsis probable de origen pulmonar e ingresado a UCI podría incluir ayuno las primeras 24 horas, solución glucosada al 5% con sodio y potasio como mantenimiento, piperacilina, tazobactam cada 4 horas, reposición volémica con solución fisiológica, norepinefrina si fuera necesario, analgesia y antieméticos, omeprazol, enoxaparina, control glucémico con dextrostix e insulina regular, monitoreo de electrolitos, fisioterapia y vigilancia estrecha de signos vitales y temperatura. El cambio de decúbito debe realizarse cada 2 horas para prevenir úlceras por presión.